Seguro que alguien hizo una llamada. Oye, 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 oye. Creo que Baisu está aquí, hermano. Oye, Baisu está aquí, hermano. Acaban de aparecer nuevas imágenes en internet y las calles están que arden. El video supuestamente muestra a algunos de los amigos de Lil Durk pasando el rato con los tipos relacionados con el asesinato de THF Su. Y todo el barrio está en estado de incredulidad. Desde O'Block hasta los suburbios, todo el mundo debate qué es real, qué es falso y quién ha roto realmente el código. Aquí está el resumen completo. ¿Quién puso a Su en la mira? 25 de octubre de 2025, 13:00 p.m. de un sábado. Un día más en Chicago en el que se suponía que los chicos iban a estar relajándose, robando en la tienda de repuestos para autos y manteniéndose al margen. Pero para Devonshire THF Baisu Collier, un rapero de drill de 35 años que llevaba desde el principio con Only the Family de Lil Durk, este sábado cualquiera estaba a punto de convertirse en su último día de vida. Hablando en serio, Su no estaba haciendo nada raro. Se detuvo en este taller de desguace en Little Village, en la zona de South Lawndale, justo al lado de la manzana 3100 de South St. Louis Avenue, solo para comprar algunas piezas para su coche. Eso es todo. Sin publicar nada en Instagram, sin alardear, sin insultar, solo un hombre adulto ocupándose de cosas normales que cualquiera de nosotros haría sin pensarlo 2 veces. Pero verás, eso es lo que pasa en las calles. Les importa un comino tu día a día. Cuando tus enemigos quieren acabar contigo, te pillan desprevenido en el supermercado, en la gasolinera o, en este caso, en el maldito desguace. Lo que pasó después fue una ejecución en toda regla, sin exagerar. Un vehículo desconocido se deslizó por ese estacionamiento con una precisión que te hace saber que no se trataba de una pelea aleatoria o de un choque espontáneo. No, esto fue calculado, orquestado, el tipo de movimiento en el que alguien hizo sus deberes y sabía exactamente dónde estaría el gran jefe. Baisu tenía a otros 2 tipos con él, uno de 39 años y otro de 42, cuando los enemigos les dispararon. Y hermano, estoy hablando de convertir ese estacionamiento en una zona de guerra. No estaban jugando. Más de 100 disparos se descargaron en ese estacionamiento, más de 100 balas. No 10, ni 20, sino 100 balas volando por el aire como si fuera Call of Duty en la vida real. Los técnicos forenses recuperaron 20 casquillos de rifle y 19 casquillos de 9 milímetros esparcidos por todo el concreto, cada uno contando la historia de lo mucho que estos tipos querían que Su desapareciera. 5 coches diferentes en el estacionamiento recibieron balas perdidas y quedaron como un queso suizo cuando todo terminó. Ventanas reventadas, metal perforado. Así es como se sabe que los enemigos vinieron con toda la intención de asegurarse de que su objetivo no llegara a casa. Su era el objetivo principal, de eso no hay duda. Recibió múltiples disparos en el estómago y el pecho, y las balas le destrozaron órganos vitales y vasos sanguíneos, causándole daños que incluso los mejores cirujanos traumatólogos tendrían dificultades para reparar. Los otros 2 amigos que estaban con él también resultaron heridos, pero sus heridas no eran tan graves. El de 42 años recibió disparos en el brazo, la espalda y la parte inferior del cuerpo, mientras que las lesiones del de 39 años le dejaron en estado estable. Los 3 fueron trasladados de urgencia al hospital Mount Sinai, pero en cuanto llegaron los paramédicos, todos supieron que Su estaba en mal estado. En muy mal estado. Las imágenes de todo el tiroteo comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales, extendiéndose por X y YouTube como la pólvora. Estos videos, crudos, sin editar y muy gráficos, mostraban el momento exacto en que el coche del tirador se detuvo y comenzó a disparar. Se podía ver cómo caían los cuerpos, cómo los hombres corrían a refugiarse, el caos absoluto de esos pocos segundos en los que la vida se convierte en una lucha por la supervivencia. Los principales medios de comunicación, como ABC7 y Times Now, se negaron a publicar las imágenes por ser demasiado explícitas, pero eso no impidió que acumularan miles de visitas en Internet, con todo el mundo añadiendo leyendas de RIP y advertencias sobre el contenido gráfico. 3 hombres hospitalizados tras un tiroteo en South Lawndale. La policía dice que 3 hombres recibieron disparos alrededor de las 3 de la tarde del sábado.
en un estacionamiento en la manzana 301 de South St. Louis y South Lawndale, después de que alguien en un vehículo desconocido abriera fuego. El video que tengo muestra a las víctimas. Un hombre de 35 años en estado crítico y otros dos, de 39 y 42 años, en estado estable. Los estamos llevando a todos fuera de mi hospital. Cuando Sue llegó a la sala de urgencias del Mount Sinai, se encontraba en estado crítico. Y eso, es decir, poco. Según los rumores de la calle de personas cercanas a la situación que han hablado con blogs de hip hop, Bai-Su había entrado en parada cardíaca en el lugar de los hechos o justo después. Su corazón dejó de bombear. Su cuerpo comenzó a apagarse por completo. Pero los paramédicos, entrenados para luchar contra la muerte incluso cuando parece imposible, lograron reanimarlo durante el trayecto en ambulancia. Resucitaron al gran amigo, sacándolo del abismo. Pero fue solo temporal, un cruel retraso de lo inevitable. Así que la ambulancia llegó y él ya estaba prácticamente muerto, como si llevara muerto un minuto. No quiero decir que muriera inmediatamente, pero ya estaba muerto. Cuando llegó la ambulancia, cuando lo reanimaron y lo resucitaron. De hecho, volvió a la vida. En el hospital, los doctores y enfermeros trabajaban sin descanso, probando todo lo que se les ocurría. Comenzaron a bombear sangre a Sue mediante transfusiones, tratando de reemplazar lo que su cuerpo había perdido por todas las heridas de bala. Pero aquí es donde la situación se volvió aún más trágica. Su cuerpo rechazaba la sangre. Su sistema, ya traumatizado y colapsado por el daño masivo, no aceptaba lo que le inyectaban en las venas. Las balas habían causado demasiado daño, destruyeron demasiado tejido, cortaron demasiados vasos sanguíneos y crearon lesiones que ni siquiera la medicina moderna con toda su tecnología podía reparar. Sue se estaba apagando y no había nada que nadie pudiera hacer para evitarlo. Mientras tanto, unas 30 personas se apresuraron a ir al Mount Sinai cuando se corrió la voz. Amigos del barrio, familiares, afiliados a OTF y THF, todos tratando de llegar a Sue antes de que fuera demasiado tarde. La escena fuera del hospital era muy emotiva. Su novia llegó. Su chica principal, Tiffany, una mujer mayor que lo había estado apoyando, también estaba allí. Según las personas que estaban presentes, la situación se tensó entre las dos mujeres. El dolor y la conmoción hicieron que todos actuaran de forma impulsiva mientras Bai-Su luchaba por su vida a pocos metros de distancia. Esa es la cruda realidad de estas situaciones. Emociones a flor de piel, relaciones complicadas, todo el mundo tratando de procesar el trauma en tiempo real. Pero bueno, hay como 30 personas que vienen, ya sabes, sus amigos vienen, la madre de su hijo viene, su novia está allí, por si no lo sabéis. Ya sabéis, un saludo a Tiffany, pero ya sabéis que Sue tiene una mujer mayor. Sue tiene una mujer mayor. A primera hora de la tarde, los médicos tuvieron que dar la noticia que nadie quería oír. Sue estaba en muerte cerebral, en estado vegetativo. Su cerebro había estado sin oxígeno durante demasiado tiempo. Aunque de alguna manera pudieran estabilizar su cuerpo físico, el hombre que era THF Bai-Su, el rapero, el padre, el amigo, el soldado, ya se había ido. Lo único que quedaba era un cuerpo mantenido con vida por máquinas, un latido artificial. Básicamente, una cruel ilusión de vida que solo prolongaba la agonía de todos los que lo querían. La mamá de Sue, y hay que entender que ningún padre debería pasar por esto, al principio no se atrevía a tomar la decisión. ¿Cómo podía autorizarles a desconectar a su propio hijo? Para ella, el tipo que yacía en esa cama de hospital no era una leyenda callejera de 35 años. Seguía siendo su pequeño, sin importar cuántos años hubieran pasado o qué tipo de vida hubiera llevado en las calles. Los doctores se lo explicaron con la mayor delicadeza posible. Su hijo había fallecido, su cuerpo solo seguía funcionando biológicamente, sin ninguna esperanza de que despertara o se recuperara. Amigos y familiares entraron y salieron de la habitación del hospital para despedirse de un hombre que ya no podía oírlos, ofreciendo sus condolencias a los familiares que ya estaban de luto, aunque el monitor cardíaco aún mostraba un ritmo. Y entonces, en las primeras horas de la mañana del 26 de octubre de 2025, tras horas de deliberaciones desgarradoras y con una renuencia desesperada,
La familia de Sue tomó la imposible decisión de desconectarlo y dejarlo ir. Así que la familia sigue luchando con la decisión de desconectarlo. Lo desconectaron esta mañana temprano y ya no está con nosotros. Las máquinas se apagaron. La respiración artificial se detuvo. Y Devonshire THF Bae-Soo Collier, de 35 años, padre de 7 hijos, rapero, auténtico y producto de los barrios más implacables de Chicago, fue declarado oficialmente muerto. Según fuentes que hablaron con What the Word, Sue falleció alrededor de las 7:00 p.m. del 25 de octubre de 2025. Chicago sufrió otra derrota. La noticia de la muerte de Bae-Soo llegó a las redes sociales con la rapidez que solo las tragedias de la era digital pueden generar. Los primeros informes eran contradictorios. Chicago Hits, una cuenta de noticias de última hora en X, publicó la confirmación alrededor de las 4:00 p.m. Pero luego la borró en espera de una verificación completa. Algunas cuentas decían que estaba estable, otras insistían en que se encontraba en estado crítico. Esa confusión que siempre acompaña a las noticias de última hora en las redes sociales creó un breve espacio en el que coexistieron la esperanza y la negación, pero al caer la tarde, la verdad ya no se podía negar. Dudy Lowe, uno de los amigos más cercanos de Sue en el campamento OTF, publicó un homenaje en Instagram que lo decía todo sin decir nada. Solo un emoji de una paloma y una foto de Bae-Soo. No hacía falta ningún pie de foto. Si lo sabes, lo sabes. En cuestión de minutos, se inundaron miles de reacciones. Esa publicación se convirtió en un memorial digital, un lugar donde los chicos se reunían para llorar su pérdida en una época en la que el duelo se vive más a través de las pantallas que en persona. Hola, soy tu amigo King Yeller, tío. Bae-Soo. Bae-Soo recibió 2 disparos en el pecho, tío. Ayer, tío, había gente publicando como si hubiera fallecido ayer. Había gente publicando como si estuviera en estado estable, gente como si estuviera en estado crítico. Pero hoy me despierto y veo que todo el mundo dice, descansa en paz, descansa en paz, descansa en paz, tío. Y sé que esto os ha roto el corazón a muchos tíos. Otros miembros de OTF y THF siguieron su ejemplo, compartiendo reacciones en audio sin editar y homenajes escritos que captaban el dolor entumecido que se siente cuando se pierde a otro soldado. THF. Rome publicó un audio en el que explicaba lo insensibles que se habían vuelto todos a la muerte, hablando de cómo habían perdido a una gran figura de THF. Y aquí está la parte que hizo que toda esta situación fuera aún más complicada. Lil Durk, actualmente encerrado en una prisión federal por cargos RICO, recibió la noticia mientras estaba sentado en una celda, completamente impotente para hacer nada. No pudo asistir al funeral, no pudo consolar a la familia de Sue, no pudo derramar licor por su amigo fallecido. Solo quedó atrapado tras las rejas, procesando otra pérdida devastadora, mientras las calles seguían quitándole todo. Según publicaciones no verificadas de personas supuestamente cercanas a la situación en X, Durk se derrumbó cuando se enteró de la noticia durante unas llamadas telefónicas desde la cárcel. Aunque no podemos confirmarlo con certeza, suena verosímil para cualquiera que comprenda los profundos lazos que existen en OTF. Aquí había un tipo que salió de las mismas trincheras, alcanzó una riqueza y una fama que la mayoría ni siquiera podía imaginar, y aún así, no pudo proteger a sus amigos de las calles que los criaron a ambos. Los fans y compañeros inundaron la cronología con homenajes. Los subreddits Chiracology y Ukdrill se convirtieron en velatorios digitales, con cientos de comentarios procesando la pérdida. Durk enloqueciendo en esa celda. Sue era su amigo de toda la vida, escribió un usuario, hablando en nombre de todos los que sentían lo mismo. Un tipo auténtico, un tipo de verdad. Descansa en paz, Bae-Soo, añadió otro, reconociendo la auténtica reputación de Sue en un ambiente lleno de impostores y cazadores de influencia. Y por desgracia yo también me siento así. Mi hermano y yo tenemos 35 años. Ya sabes, aunque él esté al otro lado, Sue y yo hemos hablado un par de veces, tío, como 2 adultos. Así que puedo decir que se sentó allí, ya sabes, y me llamó cobarde, tío. Oh, maduro. ¿Sabes lo que te digo? Tuvimos esas conversaciones, tío, ya sabes. Un contenido particularmente inquietante que resurgió después de que Sue fuera asesinado. Fue su último Instagram Live conocido, grabado pocos días antes del atentado. En esta sesión informal e improvisada, desde lo que parecía ser su casa, Sue se dirigía a sus enemigos con una mezcla de bravuconería de tipo duro,
agotamiento evidente, y mirando atrás, una conciencia casi profética del peligro que lo rodeaba. Con una sudadera negra con capucha OTF, una cadena visible y un vaso rojo en la mano, habló directamente a la cámara sobre esa venganza eterna y los enemigos que vigilaban cada uno de sus movimientos. No puedo discutir con los trolls. Yo soy un troll. Esto es lo que hago. Me subo a esta mierda y me paso todo el día metiéndome con todos ustedes. El video, de unos 4 minutos de duración, tiene ahora un significado diferente sabiendo lo que ocurrió pocos días después. Aquí había un tipo que entendía las matemáticas de la calle mejor que la mayoría, que sabía que cada acción tenía una reacción equivalente esperándole en algún momento, que reconocía que en la política de las pandillas de Chicago, las deudas se pagan con sangre sin importar cuánto tiempo pase. No era ingenuo al saber que era un objetivo, simplemente decidió vivir su vida de todos modos, negándose a dejar que el miedo lo encerrara en su casa, aunque esa decisión le costara todo al final. La policía de Chicago clasificó el tiroteo como un ataque selectivo relacionado con pandillas, y a fecha de 27 de octubre de 2025, solo 2 días después del asesinato, no se había detenido a nadie. La investigación sigue abierta a cargo de la Unidad de Inteligencia sobre Pandillas de la Policía de Chicago. Pero seamos realistas sobre la resolución de los asesinatos relacionados con pandillas en Chicago. La cooperación de los testigos es muy escasa. Las imágenes de las cámaras de vigilancia suelen ser inconclusas o inexistentes, y el código de no delatar que rige la política callejera hace que incluso las personas que lo vieron, todo afirmen que no vieron nada. Pero las calles hablan, incluso cuando los testigos no lo hacen. Y en las calles circulaban teorías sobre quién había matado a esa persona y por qué. Todos se preguntaban qué diablos hacía allí y, bueno, ya saben, son las pandillas, ya saben, esta es la parte SA de la ciudad y todo eso y bla, 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 y lo entiendo. Pero también estaba allí para conseguir una pieza para su coche. El rumor más persistente que circuló justo después del asesinato apuntaba a la banda de los Black Disciples conocida como Bashville Crazy, de la zona de la 71 y Wabash. Según fuentes callejeras que hablaron en X y otras plataformas, se trataba supuestamente de una venganza por el asesinato en febrero de 2024 de un miembro de los BD, conocido como Man Man, que a su vez fue asesinado por supuestamente matar a THFTP, uno de los amigos íntimos de Sue, de los THF. Si estos rumores tienen fundamento, nos encontramos ante un ciclo de venganza que se remonta a múltiples cadáveres, cada asesinato engendrando el siguiente en un bucle infinito de represalias. THFTP fue asesinado en febrero de 2024. Man Man fue presuntamente asesinado en respuesta. Y ahora, 8 meses después, Bai Su, uno de los rostros más reconocibles de THF, fue ejecutado a plena luz del día, presumiblemente para saldar cuentas. Seguro que alguien hizo una llamada. Oye, creo que hay un Bai Su aquí, hermano. Oye, hay un Bai Su aquí, hermano. ¡Mierda! Sí, negro. Oye, ¿en serio? Oh, sí. Oh, dime dónde estás para ir a buscarte, ya sabes. Eso es lo que se dice en los libros de texto. Alguien delató su ubicación. La teoría de que alguien delató a Su. Es decir, que reveló su ubicación a los enemigos. Ganó mucho terreno en los debates en línea. La forma en que se llevó a cabo este ataque sugiere una planificación y una vigilancia serias. Su no fue visto al azar. Los tiradores sabían exactamente dónde estaría y cuándo, y acudieron con suficiente potencia de fuego para garantizar que la misión se completara. Más de 100 disparos no son fruto de la desesperación o la oportunidad, sino de una ejecución con una fuerza abrumadora, del tipo que requiere planificación, coordinación y alguien dentro que proporcione información. Para complicar aún más esta situación ya de por sí complicada, la disputa se remonta supuestamente a 2023, cuando le robaron unos relojes de lujo al rapero Lil Zay Osama, vinculado a la facción STL-EBT. Los miembros de THF supuestamente participaron en lo que en la calle se conoce como una jugada traicionera. Una traición. Una violación de la confianza, lo que provocó una gran tensión entre los grupos. Después de que Su fuera asesinado, el hermano menor de Lil Zay Osama supuestamente publicó memes en Instagram burlándose de la muerte, lo que echó más leña al fuego.
en una situación ya de por sí explosiva, y podría dar lugar al siguiente capítulo de este ciclo interminable. Esta es la realidad de la política de las pandillas de Chicago en 2025, una enredada red de rencores, alianzas, traiciones y venganzas en la que la disputa original pierde casi todo su significado porque se han acumulado tantos cadáveres encima. Tú matas a mi hombre, yo mato al tuyo, tú tomas represalias, nosotros respondemos. Y el ciclo continúa hasta que generaciones enteras de jóvenes quedan diezmadas. Los Black Disciples, una de las bandas más grandes y organizadas de Chicago, se separaron de los Black Gangster Disciples tras la muerte de su líder, David Barksdale, en 1974. Llevan años enfrentándose a las bandas OTF y THF, afiliadas a los Black P. Stones. Los informes del Departamento de Justicia destacan su papel en la violencia actual de Chicago, con más de un centenar de homicidios relacionados con diversas subdivisiones de los BD solo desde 2020. La muerte de Sue encaja perfectamente en este patrón más amplio de disputas territoriales y guerras entre facciones que ha convertido a Chicago en una de las ciudades más peligrosas para los jóvenes negros de Estados Unidos. Como dijo un usuario de Reddit en Chiracology, quieren quitar a Sue de en medio. Los días de reconocer a todos tus enemigos se acaban cuando llegas a los 30. Ese comentario captura una verdad inquietante sobre las disputas callejeras modernas. No se puede simplemente salir del peligro por haber envejecido. Sue, a sus 35 años, debería haber superado, en teoría, los años más peligrosos. La mayoría de los miembros de pandillas que sobreviven hasta los 30 años se han mudado, han cumplido largas condenas o han llegado a algún tipo de paz informal con sus rivales. Pero Sue siguió siendo visible, siguió afiliado, siguió en Chicago y siguió siendo un objetivo. Pero por desgracia, tío, estar en esas calles y estar en Chicago, tío, cuando vienes de ahí y estás en los lugares equivocados, puede pasar. Como siempre le digo a la gente, te puede pasar sin importar qué. 10 años después, 20 años después. Cuando estás en esos lugares, tío, simplemente puede pasar. De The Trenches, ahora que entendemos cómo terminó la vida de Sue en ese estacionamiento, necesitamos entender cómo comenzó y qué lo convirtió en el verdadero THF Beisu, porque este no era solo otro rapero de drill que buscaba influencia y likes en Instagram. Era un auténtico chico de la calle, cuya existencia estaba entretejida en el tejido del South Side de Chicago, para bien o para mal. Nacido alrededor de 1990 en Chicago, aunque su fecha de nacimiento exacta no está confirmada en los registros públicos. Devonshire Collier creció en Englewood, concretamente en la zona de la 63 y Normal. Si no conoces Englewood, déjame ponerte al día. No es solo un barrio, es básicamente la zona cero de todo lo que está mal en la forma en que Estados Unidos trata a sus comunidades negras. Estamos hablando de una pobreza sistémica que no es solo una estadística, sino la realidad que viven las familias que tienen que elegir entre pagar la luz o comer. Escuelas con pocos recursos que fracasan generación tras generación. Exceso de vigilancia policial sin protección real. Aquí es donde los jóvenes negros se inician en las estructuras de las pandillas, no porque sean inherentemente criminales, sino porque las pandillas les proporcionan la estructura, la protección y el sentido de pertenencia que las instituciones legítimas no les ofrecen. Desde el principio, el joven Devon Shee se sumergió en la T-Town Hustlers Family, conocida por todos como THF. Se trataba de una organización afiliada a los Black P. Stones y vinculada al subgrupo 051 Young Money, que operaba en territorios donde los colores, las señales con las manos y el barrio al que pertenecías podían determinar literalmente si vivías o morías. No hay mucha información sobre su familia inmediata, sus padres, hermanos o los detalles de cómo se crió, más allá de las duras realidades que definen la vida en Southside para tantos. En las escasas entrevistas en las que Sue habló abiertamente sobre sus inicios, se refirió a lo que él llamaba vivir en las trincheras, jerga del barrio, para referirse a vivir en las peores condiciones posibles, donde la supervivencia requiere conseguir dinero por cualquier medio, esquivar a la policía y a los enemigos, y navegar por un mundo en el que los caminos legítimos hacia el éxito parecen imposiblemente lejanos.
No se trataba de un chico de los suburbios que tomaba malas decisiones por aburrimiento, sino de un joven que creció en un entorno en el que la pertenencia a una pandilla a menudo representa la institución más estable disponible. Su juventud estuvo marcada por una pérdida devastadora y el desarrollo de una coraza callejera que lo protegería y, en última instancia, lo condenaría. En su entrevista con No Jumper, en 2023, una de las pocas veces que realmente se sentó con los medios de comunicación, Su reflexionó sobre el desgaste mental de la cultura drill, con una notable conciencia de sí mismo. Habló de volverse insensible a la muerte, de la loca compartimentación emocional necesaria para funcionar cuando tus amigos se convierten en cadáveres a un ritmo alarmante, de cómo te afecta de otra manera cuando son tus amigos de toda la vida, los que reciben las balas. Es tu chico Big Su, amigo, THF Su. Instagram Big Ball Su, subrayado 46, amigo, OTF. Es tu chico Big Dirty Glove, amigo. Calvo, rico. Es tu chico Diesky, alias The Threat, amigo. Acabamos de saltar del porche. Somos Dirty Glove Blasters, amigo. Ya sabes lo que pasa. Entiéndelo. Esta mentalidad, este mecanismo de defensa emocional que los jóvenes de estos entornos desarrollan por necesidad, convirtió a Su en lo que en la calle se conoce como un auténtico steppa. Un steppa no es solo alguien que habla con dureza en las canciones, es alguien que realmente lo es, que antepone la lealtad y la energía del primer día a la gloria personal, que vive según unos códigos que los forasteros pueden considerar retrógrados, pero que representan mecanismos de supervivencia en comunidades donde la policía no puede o no quiere proporcionar protección. A pesar de todo el caos que lo rodeaba constantemente, Su consideraba la música como su terapia, algo que le permitía procesar el dolor, establecer su identidad y crear algo más allá de los ciclos destructivos que devoraban a todos los que lo rodeaban. Comenzó a rapear cuando era un adolescente, no con el sueño de ganar discos de platino o algo por el estilo, sino como una forma de terapia, una manera de sacar el dolor que no tenía otro lugar a donde ir. Pero antes de que la música pudiera ofrecerle algún tipo de camino legítimo hacia adelante, el sistema judicial se abalanzó sobre él de una manera que definiría toda su veintena y lo marcaría de por vida. En julio de 2009, con solo 19 años y apenas salido de la adolescencia, Su fue detenido por el homicidio de Dominic Barnes, de 21 años. El incidente ocurrió durante el fin de semana del 4 de julio en la 47 y Forestville, en Chicago, otra víctima más de las disputas territoriales y las venganzas personales que se habían cobrado vidas en estos barrios desde siempre. Aquí es donde la historia se vuelve descabellada y muestra lo realmente corrupto que es el sistema judicial de Chicago. Su no fue detenido inmediatamente después del incidente. En cambio, vivió bajo sospecha durante 5 años completos, de 2009 a 2014, antes de que las fuerzas del orden finalmente decidieran arrestarlo. Cuando vinieron a buscarlo, en noviembre de 2014, lo hicieron de una manera espectacular, allanando la casa de Lil Durk, donde se encontraba Su, vinculándolo públicamente con una de las estrellas emergentes del drill de Chicago y al mismo tiempo sacándolo de las calles. «Oye, tío, el caso por el que me peleé con mi madre ocurrió el 4 de julio de 2008 o 2009. No me cites, porque no lo recuerdo, ya que no pasé por mucho después de eso. No me arrestaron por un cargo de asesinato en 2014, así que haz tus cálculos. 5 años después. Los cargos eran de lo más graves. Asesinato en primer grado, que en Illinois conlleva penas de entre 20 y 60 años, o incluso cadena perpetua, dependiendo de cómo se sienta el juez. Su pasaría años luchando por su libertad desde el interior de la cárcel del condado de Cook, una de las cárceles más famosas de Estados Unidos, conocida por el hacinamiento, la violencia y las condiciones, que básicamente castigan a los reclusos antes incluso de que sean condenados por nada. El caso contra él se basó principalmente en el testimonio de testigos, una prueba notoriamente poco fiable que ha dado lugar a innumerables condenas injustas a lo largo de la historia de Estados Unidos. Entre estos testigos se encontraba su exnovia, quien, según Su afirmaría más tarde en múltiples entrevistas, había mentido sobre él por puro rencor y amargura después de que su relación se acabara. ¿Así que alguien te delató más tarde?
¿Alguien mintió sobre mí más tarde? Claro. ¿Y por qué fue eso suficiente para que te mantuvieran detenido durante 4 años? Es que es tan grave que quieren sacar a un hijo de puta de las calles, como si fuera un rumor desde el principio. ¿Me entiendes? No hubo testigos oculares en el estrado, pero 5 personas testificaron en mi contra en el juicio. 5 personas. Y todavía no puedo volver a casa para responder a esa mentira. ¿Entiendes lo que digo? Los años que pasó encerrado le transformaron de una forma profunda y permanentemente dañina. En esa entrevista de 2023 con No Jumper, Sue describió con inquietante claridad la tortura psicológica de estar sentado en una celda mientras sus amigos se la pasaban bien fuera, sin poder volver atrás, sin poder participar en el código callejero de represalia que había definido toda su vida adulta. Veía cómo caían sus amigos de toda la vida a través de teléfonos de contrabando y noticias de boca en boca que se filtraban a través de las redes sociales de la cárcel. Cada muerte era otra herida que no podía curarse adecuadamente porque la curación requiere un cierre, y no hay cierre en los interminables ciclos de venganza de Chicago. La culpa del superviviente, la rabia por estar encerrado durante lo que él consideraba su deber de responder, la impotencia. Todo ello se convirtió en un trauma que le acompañaría incluso después de su eventual liberación, pero contra todo pronóstico, contra un sistema aparentemente diseñado para garantizar su condena, Sue venció al sistema. En diciembre de 2017, tras años de batallas legales, aplazamientos, apelaciones y la lenta maquinaria de un sistema de justicia penal que afecta de manera desproporcionada a los hombres negros de los barrios pobres, Sue salió de la cárcel del condado de Cook como un hombre libre. La absolución se produjo después de que los testigos clave se retractaran de su testimonio y el caso de la fiscalía se desmoronara, revelando la peligrosa fragilidad de los casos basados principalmente en testimonios poco fiables en lugar de en pruebas concretas. Su liberación llegó en el momento perfecto. Lil Durk estaba experimentando su propio ascenso meteórico en el mundo del rap, pasando de la escena local de Chicago a la fama nacional, con un éxito mainstream que abrió las puertas a todo su equipo. Durk, que había mantenido el contacto con Sue durante su condena, a través de llamadas telefónicas, cartas y enviándole dinero, tomó inmediatamente medidas para celebrar la libertad de su amigo. Durk llevó a Sue y a King Von, que había ganado su propio caso de asesinato solo un mes después de la absolución de Sue, a Atlanta, para lo que se suponía que iba a ser una simple celebración de la supervivencia. Pero durante una sesión informal en la casa de Durk, alguien sugirió en broma que Sue y Von, que habían ganado recientemente sus respectivos casos con pocas semanas de diferencia, deberían conmemorar su victoria compartida con una canción. Lo que comenzó como una broma en el sótano de Durk se convirtió rápidamente en algo mucho más significativo. Llamaron a un ingeniero y, sin escribir ni una sola estrofa ni planear previamente ningún verso, Sue y Von improvisaron, creando Beat That Body en una sesión espontánea y mágica, impulsada por emociones genuinas, experiencias compartidas y la euforia de dos tipos que se habían enfrentado a cadenas perpetuas y habían salido victoriosos. Y Dirk nos llevó en avión, ¿me entiendes? Nos llevó de compras y todo eso. ¿Y nosotros? Lo dije en mi nueva entrevista con Jump. Ya sabes, estábamos en el sótano, en Dirk Live, lo dijimos en directo allí y ellos dijeron, joder, tú y Von acabáis de ganar, han matado con un mes de diferencia, deberíais hacer una canción. La canción tenía todo lo que el drill auténtico debe tener: crudeza, agresividad, celebración y total honestidad. Se convirtió en uno de los mayores éxitos de Sue, resonando entre los fans que apreciaban su energía sin filtros y la genuina hermandad que se podía escuchar en cada compás entre dos tipos que habían vencido al sistema que mastica y escupe a tantos jóvenes negros de sus barrios. Pero la libertad vino acompañada de restricciones muy estrictas. Sue fue puesto bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico durante 4 años, un largo periodo que limitó gravemente su capacidad para aprovechar su nuevo impulso musical y la credibilidad callejera que le había ganado. Beat That Body. Mientras otros miembros de OTF estaban de gira por todo el país, actuando en festivales y construyendo sus marcas a través de una visibilidad constante,
Su estaba en gran parte atrapado en su casa, capaz de hacer música en estudios caseros, pero incapaz de involucrarse plenamente en la maquinaria de la industria que transforma a los raperos underground en estrellas. Ya sabes a qué me refiero. Probablemente salí del grupo hace un mes. He estado bajo arresto domiciliario durante 4 años. Así que tú puedes moverte libremente ahora. Durante 4 años, por eso te lo digo. Estamos en la misma onda, tío. ¿Me entiendes? Es que no he podido estar con mis hermanos de verdad. De verdad. A pesar de estas restricciones que habrían amargado a muchos, Su siguió siendo intensamente leal a OTF, en particular a Durk. En repetidas ocasiones le dio crédito a su hermano mayor por alimentar las trincheras, es decir, por proporcionar apoyo financiero, asistencia legal y oportunidades a los miembros de THF cuando más lo necesitaban. Esta lealtad no era para Instagram, era genuina, arraigada en experiencias compartidas y en el respeto mutuo forjado a lo largo de años de navegar juntos por la traicionera política callejera de Chicago. Al llegar a los 30 y tantos años, Su representaba algo cada vez más raro en el drill de Chicago. Un OG que había sobrevivido lo suficiente como para ofrecer una perspectiva sobre los costos del estilo de vida que había llevado. A los 35 años, era muy viejo para los estándares del drill, ya que había sobrevivido a innumerables compañeros que habían caído víctimas de la violencia armada, largas condenas de prisión, o la muerte espiritual que se produce cuando te vuelves tan insensible al sufrimiento humano que dejas de sentir por completo. Su personalidad, según la describían quienes realmente lo conocían, era una fascinante contradicción. Estoico pero empático, intimidante pero generoso, cauteloso pero obstinadamente leal a los códigos callejeros, que cada vez más parecían reliquias peligrosas que destruían activamente a todos los que se aferraban a ellos. Compañeros como Dudy Lo lo describieron públicamente como el pegamento que mantiene unido a THF, elogiando su generosidad silenciosa al financiar los funerales de los amigos caídos sin buscar influencia, proporcionar apoyo financiero a las familias de los miembros cuando estaban encarcelados y servir de mentor a los miembros más jóvenes que lo admiraban como alguien que había sobrevivido a lo que mata a la mayoría de las personas de su entorno antes de cumplir 25 años. A finales de 2024 y principios de 2025, Su finalmente había completado su arresto domiciliario y comenzaba a dedicarse a su carrera musical con renovada concentración y energía. Trabajaba activamente en su primer proyecto en solitario, formando un equipo profesional a su alrededor e incluso retribuyendo a la comunidad como entrenador de béisbol juvenil, tratando de ofrecer a los jóvenes negros alternativas a la vida en las calles que lo había consumido y casi destruido. A los 35 años, padre de 7 hijos y en una relación con una mujer mayor conocida por sus amigos como Tiffany, Su intentaba equilibrar lo que parecía imposible: mantener su credibilidad en la calle y su lealtad a su pandilla, al tiempo que construía un futuro legítimo que le permitiera escapar del mismo destino violento que se había cobrado la vida de Von, Doc y otros innumerables jóvenes cuyos nombres nunca traspasaron las fronteras de los memoriales locales y los homenajes en Instagram. ¿Te ha gustado este video? Haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más.